Bueno, entonces a continuación se va a explicar lo que hace referencia al índice horario y grupo de conexiones de un transformador trifásico, ¿sí? Entonces, sobre todo la metodología para identificar esto del índice horario y más o menos qué hace referencia respecto a esto. Pues resulta que en los transformadores trifásicos, según cómo se realiza la conexión de los devanados, aquí como podemos ver tenemos dos grupos, un par de devanados por cada columna. Y la idea es que los devanados, esos devanados se amplifican, devanados de alta tensión y devanados de baja tensión. Aquí digamos que en este esquema vamos a clasificar los que están en color azul, los devanados de alta tensión y los que están en ese color rosado o fucsia, devanados de baja tensión. Y entre los devanados del mismo color hay interconexiones entre ellos. Es decir, que yo interconecto eléctricamente devanados azules y rosados con rosados, ¿sí? Azules con azul y rosados con rosado. La idea es que haya inducción entre los devanados de la misma columna, es decir, azul con rosado y así sucesivamente. Y dependiendo entre esa conexión, pues podemos tener diferentes relaciones de transformación del punto de vista fase-fase, entre el número de espiras de cada devanado azul con respecto a rosado, porque también podemos hablar de relación de tensiones de línea como de tensiones de fase. Y en los circuitos trifásicos, desde el punto de vista de los circuitos trifásicos, los transformadores, pues tenemos conexiones típicas, como lo que sería conexión delta, conexión y una conexión especial que se hace en transformadores trifásicos que se llama conexión Z, zigzag. Y ese grupo de conexiones a qué hace referencia, que básicamente yo conecto los devanados de alta tensión de una manera y los devanados de baja tensión de otra manera y se crea un grupo de conexión. Es decir, que yo puedo, por ejemplo, hablar de opciones. Yo puedo hablar de opciones sobre que, por ejemplo, yo puedo conectar los devanados. Yo podría hacer un ejemplo. Un ejemplo con respecto a esto es que yo conecte, por ejemplo, el devanado azul en delta, que es el de alta, y el devanado, por ejemplo, de rosado en Y. Entonces podría ser un ejemplo. O que yo conecte el devanado de baja hora, perdón, el devanado de alta hora en y yo podría también conectar al otro en delta. O también podríamos hablar de una conexión tanto en alta como Y en baja. O también podríamos hablar delta y delta. ¿Sí? Delta y delta. Delta y delta. ¿Sí? Y adicionalmente hay una conexión especial que solo se hace en el devanado de baja tensión, aplicaciones de red de distribución, y es que podemos tener el devanado de alta en Y o en delta, pero el devanado de baja, que lo vamos a llamar secundario, se conecta de una manera especial que se llama conexión Z, conexión Z. Es decir, que vamos a tener o YZ o delta Z. Eh, estas conexiones pues cumplen una aplicación o un uso específico, ¿sí? Entonces digamos que no vamos a entrar en específica, no vamos a hablar en detalle en qué momento se habla del delta Y, Y delta, Y o ese grupo de conexiones, sino que vamos a hablar simplemente del índice horario, ¿sí? Del índice horario. Ya queda a profundidad de más adelante, pues mira a qué hace referencia a todas estas conexiones, aplicaciones y demás, ¿sí? Pero vamos a hablar de unas bases históricas para hablar de eso del índice horario. Hay un par de cosas que hay que tener en cuenta que son las siguientes, como una fundamentación básica. Las fundamentaciones básicas son las siguientes. Entonces, aquí que estamos tratando de ejemplificar. Lo que estamos tratando de ejemplificar acá es que los devanados de la misma columna, por ejemplo, esos que llamé A mayúscula, A minúscula, B minúscula. Entonces, por ejemplo, los devanados de la misma columna, si aquí hay una tensión, voy a llamarlo tensión, voy a llamarlo tensión X mayúscula, y esa tensión tiene un ángulo de fase. Recuerden que el punto indica la polaridad positiva. Y una bobina me dice tensión positiva del punto a la otra bobina. Entonces aquí tengo el otro punto. Y aquí hay una tensión que voy a llamarla de Y. Esa tensión tiene el mismo ángulo de fase de esta de acá. Es decir, que devanados de la misma columna, devanados de la misma columna, como hay el mismo flujo, que lo vamos a ver acá, pues el ángulo de fase es el mismo. El ángulo de fase entre las tensiones de cada una de las columnas es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. Y ahora, ¿a qué hace referencia esto del índice horario? Una parte fundamental. El índice horario es una forma de cuantificar. Aquí voy a colocar de manera general el esquema aquí tenemos el esquema de un transformador trifásico en el cual pues aquí internamente están los devanados, en ese simbolismo simplemente lo que estamos mostrando que aquí dentro de esta
dentro de este elemento, pues está por dentro de una y aquí sería la salida, ¿no? Los terminales que estamos viendo acá. Ya que internamente los terminales se pueden conectar entre ellos, entonces al final aquí tenemos 1, 2, 4, 4 puntos y al final vamos a ver 3 puntos, 3 terminales, 3 no, las secciones de línea, tensiones, con respecto a los terminales de salida, las tensiones de línea. Entonces, la cuestión es que llamando la zona de alta, voy a llamar esta la zona de alta con la letra H, no, la forma de notación, y la zona de baja voy a llamarla con X, entonces voy a llamar esta la zona de alta y la zona de baja tensión. La idea del índice horario es que se determine, se determine el desfase que hay entre entrada y salida, es decir, entre los terminales de entrada y terminal de salida. Y usualmente la metodología del índice horario trata de construir, de mirar la referencia entre la tensión de alta con respecto a la tensión de baja. Por ejemplo, la idea es que se comparen, si aquí por ejemplo voy a colocar esta tensión de línea B a B, y voy a compararla con respecto a los mismos terminales, es decir, la tensión de línea esa B a B, pero aquí lo voy a llamar B a B minúsculo. Entonces, el índice horario lo que me quiere tratar de determinar es si, qué tanto el desfase, ¿cierto? El desfase entre la tensión de línea en alta con respecto a la tensión de línea en baja. Por ejemplo, como estoy mencionando, por ejemplo, si yo tengo B sub a B, ¿sí? B sub a B, ese B sub a B, ¿quién va a ser? Una relación de transformación por B sub a B minúscula, o sea, la tensión de línea en alta y la tensión de línea en baja. Voy a colocar aquí esos colores, aquí como lo estoy ejemplificando. Y resulta y pasa que entonces resulta y pasa que no solamente hay una relación, no hay un cambio de magnitud. La relación de transformación ya no sería solamente un cambio de magnitud, ¿sí? Sino que adicionalmente va a aparecer un desfase. Va a aparecer un desfase. Quiere decir que ese desfase, lo que según el índice horario, es que vamos a agregar un ángulo adicional, un ángulo de fase, ¿sí? Un ángulo teta de desfase, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es que adicionalmente va a existir una diferencia de ángulo entre la tensión de acá, de línea en alta, y la tensión de línea en baja. Pues en transformadores monofásicos no, pues podríamos hablar de desfase cuando es polaridad adictiva o socioactiva, ¿sí? Es decir, 0 o 180 grados. Pero entonces lo que vamos a tratar de mirar es si yo estoy comparando B suave con ese B suave, ¿cuánto es el desfase que hay entre ellos? Y la idea es comparar entre los mismos bordes, es decir, A con B, y A con B con A con B, B con C y B con C, o C con A con C con A. La idea es hacer el mismo desfase entre las columnas, porque de lo contrario, pues ya, si miramos pues no diferente, pues el desfase va a ser total, no se va a respetar el mismo desfase. La idea es que el desfase, si un ejemplo, que la tensión de alta es 30 grados con respecto a la baja, entonces esos dos terminales están adelantados 30 grados, esos dos están adelantados 30 grados con respecto a estos dos y así sucesivamente, ¿sí? Pero entonces, ese desfase ¿cómo así el índice horario? ¿Cómo así? ¿Por qué ese término del índice horario? Pero resulta y pasa que el índice horario nace, según la normativa IEC, y es que usted, aquí estoy mostrando un diagrama, y ese diagrama pues básicamente es el plano complejo. Ese diagrama básicamente es el plano complejo. Es decir, que si usted se centra acá, en este punto de acá, que es el origen de coordenadas, pues aquí estaríamos el eje imaginario y el eje real. Eso es todo. Pero solamente que el plano fasorial, ¿sí? O, digamos, el plano fasorial, el plano complejo, le estamos agregando esa información acá. Resulta y pasa que esa información aquí hace referencia en que aquí yo voy a graficar el fasor, por ejemplo, la idea es que yo trate de graficar el fasor peso AB y el fasor peso AB mayúscula y peso A minúscula. Y si yo, por ejemplo, graficase, voy a poner un ejemplo, la idea del índice horario es que, bueno, yo voy a graficar peso A B. Y usualmente, el índice horario el índice horario usted empieza graficando. Aquí vamos a tomar como la referencia de fase el número 12, sí, el número 12, sí, el número 12. Uno usualmente, en un diagrama fasorial de cualquiera, uno usualmente empezaba graficando desde el eje real, como es el eje de referencia. Pero aquí en el índice horario, digamos que se suele graficar empezando en el origen, aquí, o sea, como que dice usted ya no tiene, el origen ya no es el eje real, sino el imaginario, ¿sí?
Y aquí, por ejemplo, estoy graficando lo que sería, bueno, entonces digamos que la idea es que usted empiece a graficar el lado de alta, vamos a hacer una corrección de color, la idea es que usted empiece a graficar en ese origen de coordenadas el lado de alta, ¿sí? El lado de alta, el lado de alta, ¿sí? Y usted dice, aquí está B sub B, por ejemplo. Y entonces, usted va a graficar el fasor B sub B minúscula. Por ejemplo, voy a suponer que el B sub B está acá, que este B sub B está acá. Y entonces usted dice, bueno, aquí hay un desfase. ¿De cuánto es ese desfase? Entonces resulta y pasa que siempre usted va a encontrar desfases en múltiplos de 30. Este desfase siempre, debido a la simetría y a la componente de secuencia, usted siempre va a encontrar que los desfases que existan siempre van a ser en múltiplos de 30. ¿Qué quiere decir múltiplos de 30? Quiere decir que cada segmento de esos son 30 grados. Cada segmento de esos son 30 grados. Es decir, que usted está partiendo el círculo en 12 pedazos. Los 360 grados quiere decir que cada uno son 30 grados. Entonces, por ejemplo, el índice horario es en función de las manecillas del reloj. Si ustedes se dan cuenta, es como si aquí tuviera un reloj. 1, 2, 3, 4 hasta el 12. Y ustedes saben que el reloj se mueve en sentido de las manecillas. ¿Cuál es el término horario? En sentido horario. Y entonces usted va a marcar el desfase desde acá. O sea, es decir, ¿y cómo va a marcar el desfase? El desfase usted va a marcar desde está el alfasor de alta hasta encontrarse con el fasor de baja. Entonces, por ejemplo, si usted se da cuenta, si usted solamente se fija en los dos fasores, usted se da cuenta que esos dos fasores aquí, el desfase es ese desfase sería 30 grados. Ese desfase de 30 grados que hace referencia, que la tensión B suave adelanta. Usted sabe que realmente el giro de los fasores al contrario es el índice horario. Y si usted mira esto, si usted hace el giro de los fasores en ese sentido, ¿qué quiere decir el giro del fasor? Que usted arranca aquí, usted arranca acá. El primero que usted va a decir que estamos atrasando. Entonces estaríamos diciendo que B suave adelanta 30 grados a B suave. ¿Listo? O lo mismo que decir que B suave atrasa 30 grados a B suave. Pero en el índice horario, usted como me marca eso, usted cómo denota esto. Usted lo que va a decir es que como usted sabe el índice horario, entonces mire, usted básicamente mire que este fasor está en el 11, sí, está en el 11. Entonces, ¿qué quiere decir ese 11? Ese 11, ¿qué quiere decir? Que el desfase es de 11 por 30. Y eso da como resultado 330 grados. 330 grados, ¿sí? 330 grados. Y esos 330 grados, ¿a qué hace referencia? Que usted va a expresar la tensión B sub B, entonces sí. El índice horario, ¿cómo arranca? Usted arranca con la tensión en alta, o sea, el índice horario y el grupo de conexión hace referencia a lo siguiente. Usted va a decir, bueno, usted tiene conexión, usted primero habla de la conexión en alta y luego usted dice conexión en baja y seguidamente el número del índice. El número del índice, ¿quién es? Básicamente se lo dice este relojito, ese relojito. Entonces usted puede tener, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, simplemente usted va a decir, bueno, eso puede ser que, por ejemplo, sea un D, que el devanado de alta está en delta. ¿Y cómo sale el devanado? Está, por ejemplo, en Y. Y existe cierta conexión que hace que ahora y el número que agregar es ¿cuál es el número que agrega? Porque usted dice, aquí hay dos números, aquí hay el número 2, aquí hay dos flechas, uno que pega hacia el 12 y uno que pega hacia el 11. Usted cuál va a colocar aquí, cuál es el número que va a colocar del índice, usted va a colocar efectivamente, el del segundo, el de la baja, o sea, se va a colocar de Y11. Y ese de Y11, ¿qué le va a decir ahora sí? Que la tensión de línea en alta, usted la expresa como A, la tensión de línea en baja, por 1 a 330 grados. Es decir, esos 330 grados. Y si usted nota, 330 grados es lo mismo que decir, esos 330 grados es lo mismo que usted dijera, menos 30 grados, usted se le da la vuelta. Entonces, esos 330 grados, ¿qué quiere decir realmente? Que efectivamente la tensión de línea en alta atrasa a la tensión de línea en baja, que la tensión de línea en alta atrasa a la tensión de línea en baja. Entonces, a continuación, se va a hacer un ejemplo para ejemplificar todo eso del índice horario. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a terminar
el índice horario de la siguiente conexión del transformador. Ya que hace referencia a este transformador. Entonces miren que aquí según este esquema estamos llamando, como dijimos, las bobinas azules alta y las bobinas en fucsia las de baja. La bobina en alta de fucsia y la bobina, de baja la bobina rosada en baja. Entonces miren que las bobinas azules se conectaron de cierta manera. Y esa conexión de acá es conexión delta. ¿Sí? Entonces aquí la cuestión, aquí el grupo de conexiones delta. En el primario, o que usualmente se suele colocar las letras D o delta, según el índice horario uno no escribe delta sino D. Entonces D del delta. Y van a hacer el de de baja y el de baja quedó en Y. Entonces esa conexión se llama D delta Y. Pero ahora lo que nos falta determinar es el desfase entre ellos, es el desfase entre ellos. ¿Sí? Ahora vamos a mirar el desfase entre las tensiones de línea. ¿Y usted cómo hace el desfase entre las tensiones de línea? Entonces, dos cosas que hay que tener en cuenta. Esto de acá es la conexión entre devanados de alta y devanados de baja. Pero miren que aquí, esto de acá, hay una información bastante interesante que es lo siguiente. Estas bobinas de acá, voy a encerrar solamente una para ejemplificar. Quiere decir, estas bobinas que están encerradas en grid están en la misma columna. Esas dos bobinas de acá son las bobinas que están en la misma columna. Son las bobinas que están en la misma columna. Y eso es bastante importante de tener en cuenta. En primera instancia, ese encierro acá estoy indicando que todas las bobinas de esta fila, las bobinas de esta fila y las bobinas de esta fila están enrolladas en la misma columna del circuito magnético. Están enrolladas en las mismas columnas del circuito magnético. Eso es una parte muy esencial en ese grupo de conexión a tener en cuenta. ¿Sí? Y entonces usted dice, bueno, yo quiero mirar el desfase. Y para eso tengo varias alternativas. Yo puedo, entonces, por ejemplo, yo voy a comparar la tensión de línea de su AB con la tensión de línea de ese otro lado, que es este beso AB. Y la idea es que usted compare los mismos terminales, es decir, si usted va a comparar el AB de acá con el AB de aquí, o si el terminal de arriba con el de arriba con el de acá, usted no va a hacer el beso AB con el beso BC, no, la idea es que usted compare entre los mismos terminales, ¿sí? Entre los mismos terminales, el desfase, ¿sí? El desfase. El índice horario hace con respecto a ese tipo de fase. ¿Sí? Entonces, la idea es que yo obtenga estos valores de acá, esos valores, entonces yo obtenga el factor de beso A y beso AB este fasor y este fasor. ¿Y cómo obtenemos esos fasores? Entonces usted va a partir de lo siguiente. Usted puede empezar con donde se queda, en el lado alto, en el lado bajo. Usualmente, si usted quiere, trate de empezar en el lado alto. Usted dice, bueno, B suave, ¿quién es? Usted no conoce nada de suave, pero usted puede empezar a hacer, usted puede partir de lo siguiente. Es una tensión de línea en el lado de alta, y esa tensión de línea tiene un ángulo de qué valor, que usted quiera. Usted trate de suponerlo 0 grados para que no se complique, para que no se complique, para que no se complique. Y a partir de este B suave, usted obtiene las demás tensiones, las demás tensiones. Entonces se dice que, bueno, no necesariamente siempre tiene que buscar las demás tensiones. Digamos que en primera parte, como primer ejemplo voy a hacerlo con todas las tensiones para mostrar un par de cosas interesantes acá. Entonces se dice, bueno, son tres tensiones de línea, entonces luego viene el PC, es decir, después viene el B, después el B viene C bajando y por derecha, después el B viene el C, después el C viene el A. Y usted dice tensión de las tres tienen la misma magnitud, es el mismo término, y solo que están desfasados 120 grados entre ellos. ¿De qué manera? 0 menos 120 o 100, y 120 si estamos hablando de secuencia positiva, no importa el componente de secuencia, el resultado es el mismo, pero vamos a trabajar con secuencia positiva, que es lo más usual. Listo. Entonces, esta tensión que voy a encerrar acá en azul es con la que voy a empezar a hacer comparaciones. Digamos que esta va a ser mi candidata para comparar esto del índice horario. Y ahora, la tensión, ahora sí, ¿de dónde obtengo las tensiones de este otro lado? ¿Sí? Las tensiones de este otro lado. Entonces, miren lo siguiente. Entonces, miren lo siguiente. Y es que recuerden lo siguiente. Que las tensiones de estas tensiones de esta boina y esta misma columna tienen el mismo ángulo de fase. Entonces quiere decir que esa tensión que tiene más menos, que es la tensión que voy a llamar, bueno, esa tensión, ¿cómo se llamaría? Entonces miren, si usted mira el terminal, si usted mira aquí, este nodo A es el mismo que viene por acá,
Este nodo B es el mismo que viene por acá, entonces por ende este nodo C es el mismo que está por acá. Entonces aquí tiene la tensión B sub C A, ¿sí? La tensión B sub C A. Y aquí tendríamos la tensión, aquí estaría positivo, aquí sería negativa, entonces aquí tendríamos la tensión B sub N. Recuerde que cuando usted dice B sub XY, el primer término es el positivo, o en ese caso el punto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces, que entonces, el ángulo de la tensión B sub NA es el mismo ángulo de la tensión B sub CA, B sub CA. Y miren, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, dice quién es B sub NA, sería una tensión de fase en baja, y el ángulo de fase sería el mismo ángulo de fase de sub CA. ¿Y quién es B sub? Y el ángulo de sub CA ya lo tenemos, que es 120 grados, ¿sí? Que es 120 grados, que es 120 grados. En ese mismo orden de ideas se puede obtener B sub NB y B sub NC. Aquí digamos que con conocer esto ya usted sabe el resto por componente de secuencia de fase, ¿sí? Es decir, 0, el siguiente estaría menos 120, que sería 0 y más 120, que eso quedaría menos 120, con eso más coeficientes. Pero tengo B sub NA y la idea es que yo tenga B sub AB. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cambiar el orden de eso, que va a ser B sub A N. ¿Y B sub A N qué es? No, eso, ¿qué quiere decir ese B sub A N? Que simplemente a ese ángulo de fase, porque estoy haciendo ese, acá es, básicamente estoy diciendo que B sub NA, o bueno, más bien que B sub N, para que vean lo mejor, es el mismo menos B sub NA. Fasorialmente, ¿qué quiere decir eso? Eso es un fasor. Fasorialmente lo que quiere decir es que si usted tiene este vector acá, lo que va a hacer es reflejar, o sea, sumarle o restarle 180 grados. Sumarle o restarle 180 grados. Usted le va a sumar, si el ángulo aquí es positivo, entonces resta 180 grados, el de inicial. Y si el ángulo inicial es negativo, sube 180 grados para que no se complique. Entonces, esto quiere decir que B sub N es la tensión de fase en baja, pero el ángulo final de la tensión va a resultar siendo menos 60 grados, ¿sí? Menos 60 grados. ¿Por qué me interesa realmente hablar de B sub N? Por qué no juego con B sub, B sub NA? Porque resulta y pasa que si usted quiere obtener, voy a cambiar aquí el color, si usted realmente quiere obtener B sub AB, B sub AB, recuerda lo siguiente, que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase por 1 a 30 grados en secuencia positiva. Entonces B sub AB, esto de acá solo funciona para B sub AB siempre y cuando usted tenga el B sub N con B sub NA. No, es con B sub N. Bueno, entonces es raíz de 3 veces la tensión de fase es baja y el ángulo de esta tensión, ¿quién es? Dice esta ecuación que agarre el ángulo de B sub N, que es menos 60, y ahora súmele 30 grados, por lo cual resulta que B sub AB resulta siendo que B sub AB, que eso es simplemente, eso resulta siendo que eso es simplemente, es una tensión de línea en baja, realmente no me interesa esta magnitud, y el ángulo sería de menos 30 grados, y con este ángulo es que usted va, es con esto el que va a hacer la representación. Ustedes miren que si yo llevo esos fasores en el plano fasorial, en el plano complejo, imaginario real, ok, ¿y cuál será la diferencia entre este y este? Que ahorita lo vamos a mirar con más detalle. Esto aquí simplemente la representación normal fasorial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El beso AB. El beso AB que estaría, voy a hacer una representación completa fasorial, es decir, voy a agregar muchos de los fasores que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos el beso AB, bueno, corriendo un poquitico acá el dibujo. Aquí tendríamos el beso AB, bueno, aquí no me quedó tan simétrico, vamos a tratar de corregir el dibujo mejor. Bueno, dejémoslo así, no sangramos. Aquí tenemos el beso AB, ¿ok? Luego viene el beso BC, que sería menos 120 grados, más o menos algo como esto.
Recuerde que en el plano fasorial, el ángulo que sea positivo va en ese sentido, el ángulo que sea negativo va en ese sentido. Entonces, por ejemplo, mire, está menos 120, entonces lo tengo que hacer 120 en ese sentido. Y por último vendría, suponiendo que nos está quedando bien los 120 grados, aquí estaría de sub CA. Aquí estaría de sub CA. Aquí estaría de sub CA. Voy a graficar las tensiones de fase de acá. ¿Y las tensiones de fase quiénes son? Entonces miren que yo tendría B sub NA. Y voy a colocarlo así, B sub NA. Voy a colocar aquí este B sub NA solamente. Aquí estaría en este mismo. Ah, bueno, realmente B sub NA. Si no, B sub NA estaría realmente es con. Si yo grafico B sub NA, B sub NA estaría a 120. B sub NA realmente está a 120. Estaría acá realmente. Realmente estaría acá. Porque estaría en fase con B sub CA. Entonces aquí tendríamos B sub NA. Y un último, no voy a hacerlos todos los pasadores, solamente me voy a preocupar por un par. Y yo, por ejemplo, tendría A B sub N, a B sub N ¿qué? A B sub, por ejemplo, ese de acá sería, bueno, aquí pongámonos todos rápidamente. Aquí tendría ese fasor está en fase con B sub DC, y B sub DC que sería el de menos 100, es decir, el B sub DC que es ese que está acá, entonces ese sería el B sub CN. Bueno, el B sub NC realmente, y este otro, pues debería ser el B sub DM. No es, perdón, el B sub NB. No es necesariamente hay que hacer toda esa representación pasada. Simplemente al final vamos a sacar unas conclusiones para tratar de hacer este método un poco más rápido. Sí, simplemente es un contexto de hoy. Pero realmente usted no quiere comparar esas tensiones. Aquí lo que estamos dejando claro es que las tensiones de esa columna están en fase con esta. Esa columna y esa columna tienen un ángulo de fase. Esa columna y esa columna tienen el mismo ángulo de fase. ¿Sí? Mismo ángulo de fase. Eso es lo que quiero dejar claro acá. Pero realmente quien quiero traerme a beso a B. Beso a B estaría a menos 30 grados. B suave estaría, ese sería el B suave. B suave que sería a menos 30 grados. Quiere decir que aquí hay 30 grados de desfase. ¿Sí? Ahí estarían 30 grados de desfase. Y ahora, ¿a qué quiero llegar yo con, ahora sí, cómo es esto del índice horario? Entonces usted ya sabe que el índice horario usted va a tratar de comparar, usted va a tratar de comparar el fasor de tensión azul, que es la tensión de alta, la tensión de línea en alta y la tensión de línea en baja, lo que hemos dicho, no vamos a comparar esa con esa, aquí estarían los dos fasores de interés. Y usted dice, bueno, el índice horario dice que se arranca acá. El índice horario dice que se arranca acá. Si usted quiere, lo puede hacer de la siguiente manera. Solamente lo vamos a hacer una vez para dejarlo ejemplificado. A medida que usted lo puede practicar, no es necesario, tiene que llevarlo de esa forma. Y usted dice lo siguiente, bueno, voy a hacer un pequeño cambio de ideas y es que yo ya sé que el fasor azul lo voy a colocar acá, tal cual como se dice en el aquí voy a colocar el beso A B, ¿ok? Aquí voy a colocar el beso A B, aquí voy a colocar el beso A B. Y entonces, quiere decir que yo eso lo desplace hacia acá, ¿sí? Entonces aquí una diferencia de 30 grados, quiere decir que el beso A B debería estar en este punto, ¿sí? Aquí debería ser el beso A B, ¿sí? El beso A B, el beso A B. Aquí debería estar el beso A B. Entonces miren que esto qué quiere decir, recuerden lo siguiente, eso quiere decir lo siguiente, el transformador es de una baja de alta en D, en delta, de una baja en Y, y este número uno y se coloca uno. Y ese número uno, ¿qué quiere decir realmente? Se quiere decir que la tensión de línea, escribo acá, este uno realmente lo que quiere decir es que la tensión de línea en alta es igual pues a una relacionada con la tensión de línea en baja, y ahora se le tiene que agregar y le tiene que sumar un ángulo, y le tiene que agregar un ángulo, y ese ángulo es 30 grados. ¿Y usted cómo sabe que es 30 grados? Porque recuerde que cada pedacito de esos son 30 grados, entonces quiere decir que si usted multiplica 1 por 30, pues el resultado sería esto. Entonces quiere decir que
Eso quiere decir que la tensión usted agarra la tensión de línea alta, usted agarra la tensión de línea alta, ¿sí? Y la suma tendrá, por ejemplo, usted dice que B sub A si B sub B es igual, no sé, a 208 volts a 30 grados, ¿sí? Y usted dice que, por ejemplo, la relación de transformación es 13.200 a 208, entonces se va a decir que la tensión B sub B del otro lado va a ser igual a 208 y va a agarrar este ángulo de acá y según el índice horario tiene que sumar 30 grados. Hay un desfase de 30 grados, por lo que por ende el ángulo final de la tensión de línea de esos terminales es 60 grados. Porque eso quiere decir que hay que sumarle 30 grados, es decir, que esta tensión adelanta esa tensión de esta, la tensión de alta, la tensión de línea alta adelanta 30 grados la tensión de línea en baja, la tensión de línea en baja. Retomando, no siempre usted tiene que llevar eso, hacer esa traslación, tiene que hacer esa traslación, usted simplemente desde aquí mismo lo puede hacer, desde aquí mismo lo puede hacer, desde aquí mismo lo puede hacer, mire que aquí están los 30 grados, ¿sí? De aquí mismo lo puede hacer, ¿sí? Cuando más ejemplos lo vamos a dejar claro. Ahora, para culminar esto, para culminar esto, resulta y pasa, lo siguiente. Bueno, vamos a detallar un momento ese diagrama fasorial, pero lo vamos a revisar en la siguiente parte. Bueno, entonces miren que retomando el diagrama fasorial de tensiones, usted, recuerda lo siguiente. Resulta y pasa que entonces, resulta y pasa que entonces, cuando usted suma las tensiones de línea en el delta, bueno, aquí hace falta el peso AB, usted recuerda que siempre la sumatoria de tensiones de línea, siempre la sumatoria de tensiones de línea, es decir, que usted suma este fasor, más este fasor, más este fasor, y usted cómo suma, por ejemplo, la sumatoria de los fasores, es decir, usted suma los tres, ¿sí? Usted suma los tres, por ejemplo, voy a hacerlo con un color un poco diferente, y es que usted agarre, por ejemplo, este mismo fasor y lo coloca acá, cabeza cola. Digamos que debido pues a las dimensiones del dibujo, a escala, bueno, se viene y coloca esto acá, se viene y coloca esto acá, bueno, por ahora voy a borrar esa parte de acá para, que voy a dejar aquí claro que ese sería el NA, ¿listo? Y voy a borrar esa parte de acá, bueno, esto de acá debería bajar hasta acá, bueno, vamos a colocar el mismo color azul, y bueno, se supone que debería cerrar acá, vamos entonces a cerrar un poquito esto acá, y entonces este otro se lo ve aquí, aquí puse estas puntas, pero entonces miren lo siguiente, aquí voy a arrancar con A, ¿sí? Aquí voy a arrancar con A, aquí voy a arrancar con A, y miren los primeros swings, miren que, ¿por qué dice que voy a arrancar con A? Porque el primer swing sí me lo dice, aquí con qué swing se va a arrancar, con C, y aquí va a terminar con B. El fasor, ¿qué es lo que sucede? Ustedes recuerden lo siguiente, usted tiene aquí el arrollamiento, y aquí tiene este punto, ahí tiene este punto, y usted tiene la tensión entonces en el punto de estar positivo, entonces usted tiene la tensión P sub, esto, llamando este el terminal X y ese el terminal Y, que tienes el beso XY. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces siempre el fasor cuando se lo dibuja en el diagrama fasorial, quiere decir que la punta de la flecha va a ir en donde está el punto. ¿Y eso qué quiere decir? Si usted se da cuenta, por ejemplo, esta sería con la trayectoria AC. Y la trayectoria AC es la de esta bobina. Es decir, la tensión AC. ¿Sí? Y miren que la punta apunta a C. ¿Por qué? Porque es que en C está el punto. Y si usted, por ejemplo, mira, bueno, aquí es B, aquí es B. Si usted, por ejemplo, mira la trayectoria CB, 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 mire, CB, el punto debería pegarle a B. Y mire la trayectoria BA, BA, y el punto apunta a. Listo, perfecto. Eso está listo. Listo. Voy a agarrar eso de acá, eso de acá. Y bueno, y eso, ¿qué es lo interesante de eso? ¿Sabes? Listo, eso, nosotros sabemos que siempre ese triángulo se va a armar. La misma filosofía,
la voy a armar con esas tensiones, ¿sí? La misma filosofía la voy a armar con esas tensiones. Por ejemplo, si yo me traigo, si yo empezara a sumar esas tensiones, colocar como un color rojo, puede ser un poquito diferente. Si yo también sumara esas tensiones, por ejemplo, ese lo agregaría acá, ese lo agregaría acá, y ese lo agregaría aquí. Entonces miren que este es B sub NA, este de aquí era B sub NA, este de aquí era B sub NB, ¿sí? Este de aquí sería B sub NB, y este de aquí sería B sub NC. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Aquí sabemos que aquí la flecha está pegando siempre al N, ¿sí? Entonces miren lo siguiente, entonces miren lo siguiente. Entonces miren que esas trayectorias que están en color como magenta, esa trayectoria es paralela a esa trayectoria es paralela a esa y esa trayectoria es paralela a esta. Entonces miren que, por ejemplo, ¿y eso qué razón tiene? Entonces miren que, miren entonces miren lo que tratan de ejemplificar lo siguiente, esas trayectorias. Que si usted se da cuenta, esa que está pegando a C, ¿sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, C dice B sub DC, perdón, B sub BA, B sub BA, B sub BA que está acá, B sub A que está acá, ¿sí? O cualquiera de esos, sí, usted por ejemplo agarra esa acá, creo que si no estoy mal el orden, sí, no, el orden está al revés, aquí debería ser C y luego B, disculpen, aquí primero era, si miramos el diagrama aquí arribita, sí, primero era C, si primero era C y luego B, entonces miren que esas flechas están pegando al primer, bueno, miremos el segundo subíndice que en este caso sería el B, entonces miren lo siguiente, si usted mira por ejemplo la trayectoria, bueno, es aquí BA, que es esa que está acá, dirige paralela a la trayectoria de esa acá, ¿sí? A la que está acá. A la flecha mide que está llegando hasta NB, ¿sí? Donde está NB. Efectivamente, aquí estoy mostrando que esta y esta se hablan entre ellas, ¿sí? Entonces, trayectorias paralelas. Y así sucesivamente con las demás. ¿Cuál es el chiste de esas trayectorias paralelas? ¿O cuál es la idea de esas trayectorias paralelas? ¿Por qué tomarse la molestia de hacer todo ese diagrama con real? Porque entonces hay otra manera de usted descifrar la conexión o el índice horario. Y la siguiente manera es la siguiente, ya teniendo en cuenta esta base teórica. Y es que lo va a hacer en grande. Y es que usted parte de acá. O sea, vamos a hacer la metodología en inicio horario de la siguiente manera. Usted ya sabe que el 2 es su referencia. Ya sabe que el 2 es su referencia. El 2 es su referencia. Y el 2 es su referencia. Y usted va a arrancar siempre a graficar el diagrama fasorial. El diagrama fasorial, usted siempre va a arrancar a graficar el diagrama fasorial de alta. Primero el de alta y luego el de baja. Pero si el de banana está en delta, aquí donde viene la cuestión del índice horario, la metodología de las trayectorias paralelas. En el índice horario, el diagrama fasorial siempre va a formar efectivamente el triángulo. Bueno, voy a colocar más bien el D. Si el de banana está en D, el diagrama fasorial que usted tiene que formar es un triángulo. Y si el de banana está en Y, el diagrama fasorial que usted tiene que formar pues es la Y. ¿Sí? Es la Y, ¿sí? Es la Y. Y ese diagrama fasorial, ¿cómo lo va a armar? Entonces se viene y dice lo siguiente, usted va a hacer la siguiente comparación, usted hace aquí como una especie de tablita, va a colocarlo aquí, que por aquí punto, ¿y qué quiere decir eso? Usted mire que usted tiene aquí una bobina, coloquémoslo así, y aquí, bobina, y trate de ser ordenado, es decir, que si usted a la izquierda de esta pone el punto, aquí también pone el punto, no, que si no lo coloco al contrario, pues se puede confundir más, y usted dice lo siguiente, bueno, y usted mira lo siguiente, bueno, aquí están el punto, aquí está el punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la derecha voy a empezar a colocar los terminales A, B y C, ¿sí? Voy a empezar aquí con el devano que está en D, ¿sí? A, B, C. A y C. ¿Quién está en el no punto? Aquí estaría C. En el B, ¿quién está en el no punto? Estaría A. Y en el C, ¿quién es el punto? Sería el B. Aquí el punto, en el Y, todos son N, N, N. Y CA, mire que CA se habla es con esa misma columna. O sea, usted aquí
Usted aquí exactamente, voy a separar un poquitico más esto. Usted también es exactamente lo que pasa acá. Es decir, que aquí va a colocar los de la misma, los del mismo de A. Entonces miren que aquí, ¿qué letra va a colocar? Aquí va a colocar, bueno, SSA, aquí debería estar A. Entonces aquí debería estar B y aquí debería estar C. Aquí debería estar C. Y entonces usted viene y dice, bueno, yo ya sé que el diagrama fasorial que tengo que armar en el delta es un triángulo. Y arranco desde acá. ¿Y cómo armo el triángulo? ¿Cómo hago el triángulo? El triángulo tiene que quedar equipación. Entonces usted sabe que el de fase entre tensiones es de 120 grados. Es decir, que 120 grados sería cuatro posiciones. Entonces arranca aquí y llega hasta acá. Luego, de aquí vuelve y cuenta 4, 1, 2, 3, 4. Y luego, usted viene y agrega acá. Pero la cuestión es, y aquí se arranca con A, luego vendría C, y luego vendría el B, ¿sí? En el sentido del giro. Usted sabe que como estamos en secuencia positiva, y ese es el giro de los fasores, recuerde que el índice horario, una cosa es el giro del fasor, y otra cosa es el índice horario. ¿Listo? Entonces usted sabe que secuencia positiva, luego el A, luego va del C, y luego va del B. Pero oiga, esos son flechas, son fasores, ¿usted cómo los va a colocar? Entonces usted básicamente, mira, recuerde esto de acá, trayectoria AC, trayectoria AC, trayectoria AC. La trayectoria AC, el punto pega al C, entonces aquí va la punta flecha. Trayectoria CB, aquí lo tengo BC, pero ahora mismo, trayectoria CB o DC, la flecha la tiene que pegar al B. Y la trayectoria BA, esa que saca, la flecha la tiene que pegar acá. Y miren que eso tiene que ser, como es una suma facial, no tiene sentido que se encuentren dos puntas, no tiene que ir punta, cola, punta, cola, punta, cola. Listo. A partir de eso, no tiene que hacerlos todos, con no solo es más que suficiente. Usted ahora va a graficar el Y. Ahora se va a graficar el Y. Y el Y, ¿cómo va a graficar? Entonces la diferencia es que aquí, ese punto acá es el neutro, para el Y. Y el pasor usted lo va a arrancar desde aquí, como si fuera un pasor normalito. Es decir, aquí, aquí, acá. Pero entonces, ¿cómo vamos a graficar el pasor? Yo tengo dos opciones y que son las siguientes. Entonces usted, ¿cómo va a arrancar? Entonces con ese es suficiente. Entonces se dice, usted va a jugar con este, sea ese que está acá, esa trayectoria. Entonces usted va a jugar con esa trayectoria. Usted va a jugar con esa trayectoria. Sí, con esa trayectoria. Es más, con la que voy a jugar voy a cambiar un poquitico de color, por dejarlo claro. Voy a jugar con esa trayectoria, con esa que está en azul un poquito más claro. Y con esa que está un poquito más claro, la punta de la flecha está acá. Entonces, yo tengo que graficar el pasor del otro lado, tengo que graficarlo paralelo a este. Entonces yo tengo dos opciones. O graficarlo acá o graficarlo acá. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que en los bordes irían los terminales y en el centro iría el neutro. ¿Cuál es la diferencia entre graficarlo acá? Que estaría tirando el pasor que va de A a N. De A a N y ese estaría diciendo de N a A. La diferencia, ¿y cuál es el verdadero? Los dos son paralelos. Recuerde usted lo siguiente, que el punto, que esto de acá quiere decir que la flecha pega al punto. Entonces mire que la flecha debería pegar al punto y el punto sería el neutro. Entonces quiere decir que esta opción de acá no es válida. Entonces esta de aquí no es válida. Entonces tendría que borrar esta. Y la trayectoria verdadera sería esta. Y la trayectoria verdadera sería esta. Y ahora sí, ya tiene la trayectoria paralela, se viene y dice, bueno, otra vez, delta, alta, está en delta, y, y se dice, y el índice horario donde usted va a comparar este extremo, o sea, terminal con terminal, terminal con terminal. Entonces, ¿dónde está el terminal A? Se ubicado en 1. Entonces, vuelve y nos da que la conexión es de Y1. Vuelve y nos da que la conexión es de Y1. ¿Cuál es la diferencia entre este método de las trayectorias paralelas y este análisis fasorial? Es que en el análisis fasorial pues, se hace cálculos y aquí el método de las trayectorias paralelas usted no tiene que hacer ningún cálculo. Usted simplemente va colocando los fasores en función de esto. Los dos métodos son igual de funcionales y los dos le dan a lo mismo. Entonces, digamos que aquí con esta construcción fasorial, la idea es que usted llegara a entender eso de las trayectorias paralelas. Que usted entendió eso de las trayectorias paralelas. Es decir, que usted llega, las dos maneras es lo mismo. Las dos maneras le tienen que dar lo mismo. Ustedes miren que por los dos caminos nos vuelve a dar DY1. Vuelve a notar.
de Y1. Entonces, en los siguientes días vamos a hacer un par de ejemplos más rápidos, es decir, ya, no, ya sin tanta teoría, sino que vamos a hacer un par de ejemplos en los cuales pues vamos a utilizar los métodos más rápidos.